Bueno, ha pronunciado en las últimas horas el presidente Barack Obama su quinto discurso del Estado de la Unión ante el Senado y la Cámara de Representantes en el Capitolio, aquí en Washington, muy cerca de estos estudios. Y en esencia, según ve uno en todos los periódicos, en todas las emisoras, en todos los canales de televisión, se ha centrado en la lucha contra la desigualdad. Ha dicho el presidente Obama que este debe ser un año de acción y ha señalado cosas muy concretas. Ha dicho hoy, después de 4 años de crecimiento económico, las ganancias corporativas y los precios bursátiles casi nunca han estado tan altos y aquellos en la cima nunca han tenido más éxito, pero los salarios promedio casi no se han movido. Ha agregado Obama, la desigualdad se ha acentuado, el ascenso social se ha paralizado. Dice que mucha gente no tiene trabajo en Estados Unidos y ha agregado lo siguiente. Ha dicho, lo que ofrezco esta noche es un conjunto de propuestas específicas y prácticas para acelerar el crecimiento. Y ha señalado, además, que si el Congreso de Estados Unidos no toma medidas mediante proyectos de ley o impulsa legislaciones comunes y corrientes, él tomará esas medidas, como por ejemplo para aumentar el salario mínimo mediante órdenes ejecutivas, cosa que han hecho más frecuentemente presidentes anteriores a Obama. ¿Qué opina usted de ese discurso y del mensaje central que está contenido en el discurso, que posiblemente es este? Yo creo que el discurso fue un discurso bueno. Creo que el presidente tiene esta manera muy personal de dar estos discursos. Articuló muy bien sus ideas, lo hizo de una forma convincente. Pero lo que queda siempre es que se quedan discursos. Y aquí el tema grande es cómo va a poder materializar lo que dice. ¿Cuáles son las reformas que realmente quiere traspasar y cuál es el trabajo que quiere hacer con republicanos? Lo que a mí me hubiera impresionado mucho hubiera sido si hubiera podido poner aquí, yo he tratado de reunirme con republicanos todas estas veces. He tratado de trabajar en todas estas iniciativas con republicanos. Y no me ha resultado. Creo que es difícil en este medio ambiente continuar trabajando de esta manera y por lo tanto voy a tomar esta medida de la manera del Poder Ejecutivo. Pero no pudo explicarlo de esa manera. Siempre se queda en lo que quiere hacer, las aspiraciones que son muy universales, que yo creo que la mayoría de la gente las comparte. La cosa que difiere con los republicanos es cómo llegar al mismo resultado. Y aquí no nos convenció que realmente justifica usar el Poder Ejecutivo y no el brazo legislativo del gobierno. Héctor Chávez. Yo creo que el tiempo es implacable, como dicen, y también es implacable para el presidente Obama y su capacidad de generar entusiasmo y su capacidad de inspirar con su retórica, con su narrativa, que a comienzo era muy poderosa y muy eficiente en eso, pero al paso del tiempo genera menos. Yo mismo notaba hoy con el discurso que en sus comienzos me generaba mucho entusiasmo y mucha expectativa, que hoy ya no. En parte por lo que dice Carl, tal vez, que esto pasa a ser mucha más palabra que hecho. Al comienzo era palabra porque era promesa y ahora se ha quedado en eso nada más, tal vez. No obstante, por el lado positivo, esto en cuanto a cómo se entrega el discurso como pieza oratoria. En lo concreto yo creo positivo el hecho de poner sobre la mesa el tema de la pobreza, la desigualdad y la baja movilidad social de este país, que es un tema que se remonta a fines de los años 70, cuando comienza a crecer la desigualdad, se acelera en los 80 por un sinnúmero de razones, la globalización, la desregulación de en aquel entonces de Reagan, y se instala en una sociedad bastante inmóvil una muy baja movilidad ascendente, como usted señalaba. Y entonces eso es importante. Por primera vez un presidente en este discurso, el discurso más importante del año, ponerlo en términos tan claros sobre la mesa y ofrecerle al país propuestas o al menos la posibilidad de discutirlo, de darle estatus de realidad a algo que existe hace ya una generación o más. En lo negativo, debo decir, lo que me deja un poco desilusionado es que la política exterior, la visión de Obama del mundo, cómo imagina él la estrategia de Estados Unidos frente a un sinnúmero de problemas, desde el Medio Oriente a América Latina, donde hay una iniciativa nueva, cómo se articula eso, cómo se ejecuta. Muy poco
y demasiado tarde en el discurso como para dar alguna especificidad que uno permita inferir en qué dirección va a ir. Luis, ¿se queda Obama en simples palabras o está tomando realmente cartas en el asunto en un país donde, por ejemplo, el 90% de la gente tiene ingresos promedios por $31.000 al año, que es muy poco? Mira, esto lo discutimos en esta misma mesa a finales del año pasado, que hay una diferencia muy grande entre lo que se ha logrado en el asunto económico y la percepción pública, que realmente no le da crédito a Obama. Estábamos viendo que en las encuestas consideran que la economía está mal, que no están optimistas sobre la economía y que no tienen confianza en él sobre la economía. Entonces creo que eso mismo que planteamos en esta mesa fue parte de lo que él trató de corregir hoy, que fue empezar con entusiasmo, energía y mostrar que claramente se ha logrado mucho. Empezó recalcando lo bueno de los empresarios que están pudiendo abrir sus negocios, de la industria automotriz que se ha recuperado. Habló de la reforma de salud durante el discurso, y no solo en términos abstractos, sino en términos de la gente que verdaderamente está ayudando, porque ahora tienen cobertura que antes les faltaba. Entonces creo que eso fue importante, tratar de cambiar ese tono y mostrar que no está entrando a su próximo año desgastado, cansado, completamente incapaz de poder lidiar con los retos de Washington, sino al contrario, entrar con la energía y el entusiasmo y con ser audaz en decirle al Congreso: quiero trabajar con ustedes, quiero ver consenso bipartidista, pero donde traten de impedir ese progreso, yo actuaré. Me pareció que eso fue lo fuerte. En lo que le quedó corto fue, por ejemplo, en lo de relaciones exteriores, una oportunidad perdida, no considerar que la relación con América Latina es importante para los Estados Unidos, especialmente en este momento, en temas, por ejemplo, como dijo, si podemos negociar con un país como la Unión Soviética, como lo hizo Reagan, deberíamos poder negociar con un país mucho menos poderoso, con Irán. También aplica a Cuba. Tenemos que mirar cuáles son las alternativas de qué se puede hacer para cambiar esa dinámica y ayudar a los cubanos, no al gobierno cubano, pero a los cubanos, para que se puedan unir al resto del hemisferio democrático. Perdió oportunidad ahí, y perdió oportunidad en inmigración, donde recalcó, y me pareció muy bien que tratara de enmarcar la inmigración en el aspecto económico, que fue algo que yo empujé mucho durante los 4 años que estuve ahí, para que habláramos no de los beneficios para los inmigrantes, que son importantes, pero los beneficios para el país, y me pareció muy bien que hiciera eso. Pero en lo que cayó corto es que no lo incluyó como una de las cosas que le dice al Congreso: si ustedes no actúan, yo haré algo, este es un año de acción. Ha debido incluir eso entre esas cosas y no dejarle pensar al Congreso que son los únicos que pueden hacer algo ahí. Su mirada sobre el discurso. Si uno quisiera ser muy crítico, el discurso lo que es en esta quinta ocasión es una sumatoria de todas las otras cosas que él ha dicho en los 4 discursos anteriores, de todas las grandes ideas encogidas. Es un discurso que, si se puede definir con una palabra, es un discurso modesto. Estoy de acuerdo con Luis en que el tono fue positivo. Obama tuvo un muy mal 2013, tuvo una serie de problemas domésticos y problemas a nivel internacional que han sido ampliamente discutidos aquí. Bueno, tuvo el atentado terrorista en Boston, en la maratón, tuvo el cierre del gobierno durante 17 días porque el presupuesto no lo aprobó el Congreso, tuvo por supuesto la crisis en Siria, la crisis con Irán, una cantidad de problemas. Y una serie de filtraciones de Edward Snowden que le causaron toda clase de problemas domésticos internacionales. La lista es interminable de los tropiezos que ha tenido Obama en el 2013, pero arranca el 2014 en un tono positivo, se le ve animado, enérgico, ha recuperado parte de su entusiasmo. Hizo un esfuerzo muy grande en el discurso por recuperar también parte de su autoridad, justamente con esta declaración de gobernar a través de algunas órdenes ejecutivas si no lograba un consenso con el gobierno. También es un discurso populista. El aumento del salario mínimo, los esfuerzos por proteger la seguridad social, el énfasis también continuo en el programa de salud, e incluso algunos temas con respecto a la inmigración son discursos dirigido a su base demócrata, que también está en elecciones próximamente. Pero para resumir, fue un discurso pequeño, un poco más concreto y pragmático que los anteriores, pero no tiene precisamente el poco énfasis en la política internacional. Es primero porque no tiene ningún impacto. Las menciones de él sobre política internacional nos talla a nosotros que no lo diga mucho, pero realmente a los americanos promedio les importa muy poco. Además no tiene ningún éxito para mostrar. Internacional. Entonces lo que parece que él hizo fue tomar los temas donde había consenso demócrata y tratar de recalcarlos. Eso fue quizás lo que trató de hacer en este. Yo creo que fue
fue un feroz esfuerzo para cambiar de tema. Yo creo que los números Pero son los más o temas menos no son obvios. nuevos, son No, los el mismos cambio, temas. el cambio de tema es que, mira, empleo, cuando uno la mira la niñez, encuesta, la educación. la encuesta que salió de ABC Washington Post hace como 2 días, le preguntan si el país va por un rumbo positivo o no, y el 62% del país dice que no. O sea, el año pasado fue terrible para él, y él tiene que hacer que esta máquina funcione de alguna manera, y creo que va a tener que cambiar de tema. El único problema aquí es que sus temas donde demócratas y moderados quieren ver algunos cambios, como cambio climático, como salario mínimo, como educación, que habló de eso, reforma migratoria también, control de armas, que también habló, es donde no tiene ningún cambio. Y ese es el gran problema. O sea, queremos ver un cambio. Yo creo que la mayoría del país quiere ver que Barack Obama le vaya bien. Yo creo eso honestamente, y creo que la mitad de los republicanos realmente quieren eso también. Pero lo que hay que ver es qué está dispuesto a hacer el presidente para hacer esos negocios difíciles que va a tener que hacer con republicanos, esos trueques que ocurren en la política, que tú me das un poco de esto y yo te doy un poco de esto, para realizar. Pero eso no se va a hacer en campaña. un discurso así. No, pero eso se hace en acciones y todavía no ha hecho eso. Ha tenido 5 años. Y a lo que decía Héctor, también es muy difícil usar este discurso para tratar de diferenciar y de atacar a los republicanos, porque en un discurso donde están viendo 60 millones de estadounidenses, la gran mayoría de quienes realmente no están siguiendo la politiquería diaria de Washington, si lo que entra y les da un bofetazo diciendo, ustedes no me ayudaron en esto y lo otro y por eso los voy a atacar, tú lo dijiste también al comienzo, si entra con ese tono, entonces lo que hace es dejar una perspectiva muy negativa entre el público. Creo que lo hizo de una manera diplomática, que era necesario por el tipo de audiencia que tiene, pero sí les dio fuerte, les dijo, si ustedes no actúan, yo voy a hacer cosas, y lo ha mostrado no solo con lo que está diciendo en este discurso, sino también en lo que ha estado haciendo en preparación. Por ejemplo, trayendo a John Podesta, que fue el director de personal de la Casa Blanca de Clinton, que entiende cómo usar la autoridad ejecutiva para no estar limitado simplemente por lo que pueda hacer el Congreso. Y que está sentando las bases para eso. Eso es importante diferenciar, que este no es un discurso en el que el presidente, ante 60 millones, pueda entrar a discutir en gran detalle lo que es la fabricación del sausage, como dicen aquí en los Estados Unidos. Héctor, pero ¿por qué razón a Obama le ocurre lo siguiente? Tiene el rechazo de 6 de cada 10 estadounidenses en las encuestas, pero sin embargo ha creado 8 millones de empleos en 4 años. El desempleo está en el 6,7%, que es muy bajo, y fuera de eso anunció en este discurso del Estado de la Unión que China ya no es el país del mundo a donde llega más inversión extranjera, sino que ha vuelto a ser Estados Unidos. Puede ser, pero porque las percepciones no necesariamente reflejan los datos objetivos. Y porque la sociedad sigue percibiendo el contexto económico en términos de alta imprevisibilidad e inseguridad. Y esto tiene que ver con la cuestión de la desigualdad, tiene que ver con la cuestión de la baja movilidad ascendente, tiene que ver con el crecimiento de los costos de educación, mandar a un hijo a la universidad. Cada año aumenta de un 10 a un 15%, la inflación es de un 4%, saque la cuenta eso todos los años, y ahí tienes el sentimiento de inseguridad que el americano medio vive. Respecto a lo que decía Carl, Barack Obama es cada vez menos un estadista. Si alguna vez lo fue, seguramente ahora no es un estadista. Es simplemente un presidente, y un presidente en la cuenta regresiva además, ¿no? Un presidente pato rengo, como se diga, un presidente que no tiene reelección, ha tenido un año tremendamente malo, que ha estado, como sería la metáfora del boxeo, sería sobre las cuerdas, ¿no? Contra las cuerdas permanentemente en política exterior, en política interna, etcétera. Por el otro lado, es un año electoral. Debemos recordar eso, es un año electoral del Congreso. Sí, se renuevan los 435 bueno, escaños entonces, de la Cámara y un tercio del Senado. hay que ver si la estrategia ya comienza el partido oficialista a hacer las cuentas si el presidente en ejercicio es un activo o un pasivo para su propia reelección, para su propio objetivo como partido, el Partido Demócrata, de recuperar, aprovechar la presencia de un demócrata en la Casa Blanca para ver si puede recuperar el control de la Cámara de Representantes, lo cual es difícil. Y esto vuelve a ser, no sería la primera vez en donde el presidente en ejercicio es un pasivo
para su propio partido en un año electoral intermedio. Un lastre. Como lo fue George Bush en la última elección de su mandato, que el Partido Republicano perdió precisamente por sus bajos números en popularidad, por su baja aceptación en la sociedad, y a Obama bien puede estar pasándole lo mismo. Y esto de las percepciones negativas de la sociedad frente a él, a pesar de los datos objetivos positivos, puede tener que ver con esto.